Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio. A pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores, pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe actuaba así por ignorancia, y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia. Esto se lo dice a Timoteo, en su primera carta, capítulo 1, versículos 12 al 16. Y al decírselo a él, lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Palabras que son una invitación, yo diría, una provocación. Palabras que quieren poner en movimiento a Timoteo y a todos los que a lo largo de la historia las irán escuchando. Son palabras ante las cuales no permanecemos indiferentes. Por el contrario, ponen en marcha toda nuestra dinámica personal. Y Pablo no anda con vueltas. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él se cree el peor de ellos. Tiene una conciencia clara de quién es. No oculta su pasado e inclusive su presente. Pero esta descripción de sí mismo no la hace ni para victimizarse, ni para justificarse, ni tampoco para gloriarse de su condición. Es el comienzo de la carta. Ya en los versículos anteriores le ha avisado a Timoteo sobre fábulas y genealogías interminables, sobre vanas palabrerías, y advirtiendo que todas ellas terminan en disputas, en peleas. El acento, podríamos pensar a primera vista, es su ser pecador, pero para que Timoteo y con él cada uno de nosotros pueda ponerse en esa misma sintonía. Si usáramos términos futbolísticos, podríamos decir, levanta un centro para que otro cabecee. Nos pasa la pelota para que podamos compartir su misma experiencia. A pesar de todos mis pecados, fui tratado con misericordia. Tenemos la oportunidad de estar aquí porque con Pablo podemos decir, fuimos tratados con misericordia. En medio de nuestros pecados, nuestros límites, nuestras miserias, en medio de nuestras múltiples caídas, Jesucristo nos vio, se acercó, nos dio su mano y nos trató con misericordia. ¿A quién? A mí, a vos, a vos, a vos, a vos, a todos. Cada uno de nosotros podrá hacer memoria repasando todas las veces que el Señor lo vio, lo miró, se acercó y lo trató con misericordia. Todas las veces que el Señor volvió a confiar, volvió a apostar. Y a mí me vuelve a la memoria el capítulo 16 de Ezequiel. Ese no cansarse de apostar por cada uno de nosotros que tiene el Señor. Y eso es lo que Pablo llama doctrina segura.
Curioso. Esto es doctrina segura. Fuimos tratados con misericordia. Y es ese el centro de su carta a Timoteo. En este contexto jubilar, cuánto bien nos hace volver sobre esta verdad, repasar cómo el Señor a lo largo de nuestra vida se acercó y nos trató con misericordia. Poner en el centro la memoria de nuestro pecado y no de nuestros supuestos aciertos. Crecer en una conciencia humilde y no culposa de nuestra historia de distancias, la nuestra, no la ajena, no la de aquel que está al lado, menos la de nuestro pueblo, y volver a maravillarnos de la misericordia de Dios. Esa es palabra cierta, es doctrina segura y nunca palabrerío. Hay una particularidad en el texto que quisiera compartir con ustedes. Pablo no dice, el Señor me habló o me dijo, el Señor me hizo ver o aprender. Él dice, me trató con. Para Pablo, su relación con Jesús está sellada por la forma en que lo trató. Lejos de ser una idea, un deseo, una teoría e inclusive una ideología, la misericordia es una forma concreta de tocar la fragilidad, de vincularnos con los otros, de acercarnos entre nosotros. Es una forma concreta de encarar a las personas cuando están en la mala. Es una acción que nos lleva a poner lo mejor de cada uno para que los demás se sientan tratados de tal forma que puedan sentir que en su vida todavía no se dijo la última palabra. Tratados de tal manera que el que se sentía aplastado por el peso de sus pecados sienta el alivio de una nueva posibilidad. Lejos de ser una bella frase, es la acción concreta con la que Dios quiere relacionarse con sus hijos. Pablo utiliza aquí la voz pasiva, perdonen la pedantería de esta referencia un poco exquisita. Pablo utiliza aquí la voz pasiva y el tiempo aoristo, y discúlpenme la traducción un poco referencial, pero bien podría decirse, fui misericordiado. La pasiva lo deja a Pablo en situación de receptor de la acción de otro. Él no hace nada más que dejarse misericordiar. El aoristo del original nos recuerda que en él esa experiencia aconteció en un momento puntual que recuerda, agradece, festeja. El Dios de Pablo genera el movimiento que va del corazón a las manos, el movimiento de quien no tiene miedo a acercarse, quien no tiene miedo a tocar, a acariciar. Y esto sin escandalizarse ni condenar, sin descartar a nadie. Una acción que se hace carne en la vida de las personas. Comprender y aceptar lo que Dios hace por nosotros, un Dios que no piensa, ama ni actúa movido por el miedo, sino porque confía y espera nuestra transformación, quizás deba ser nuestro criterio hermenéutico, nuestro modo de operar. Ve tú y actúa de la misma manera. Nuestro modo de actuar con los demás nunca será entonces una acción basada en el miedo, sino en la esperanza que Él tiene en nuestra transformación.